La ley del espejo, tomo 4. Hay personas que logran todo lo que tú quieres: dinero, libertad, reconocimiento, y aún así terminan sintiéndose vacías, perdidas o destruyendo todo lo que construyeron. Y no es porque el éxito esté mal, es porque nadie les enseñó algo mucho más importante: cómo convertirse en la persona capaz de sostenerlo. Porque la realidad es esta: si hoy te dieran la vida que tanto quieres, ¿la podrías sostener o la perderías en meses? Si llegaste hasta este punto, ya no eres la misma persona que comenzó este camino. Tal vez por fuera todavía no lo notes del todo. Tal vez tu vida siga teniendo cosas que ordenar, decisiones que tomar o situaciones que resolver. Pero por dentro ya empezó un camino importante. En el primer tomo viste que la vida no te estaba pasando porque sí. Viste que muchas de las cosas que se repetían no eran casualidad, sino reflejo de tu identidad. En el segundo tomo entendiste algo todavía más profundo: que no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres capaz de sostener. Y en el tercero comenzaste a ver cómo se forma la identidad, cómo el entorno influye en lo que consideras normal y cómo tus decisiones terminan creando una vida que muchas veces se parece más a tus patrones que a tus deseos. Y ahora llegamos al punto más importante de todos, porque después de ver el espejo, después de entender por qué se repite lo mismo y después de reconocer que la identidad dirige tu realidad, aparece la pregunta que lo cambia todo: ¿quién necesito ser para que mi vida cambie de verdad? No qué tengo que hacer solamente, no qué técnica tengo que aplicar, no qué frases tengo que repetir o cuántas veces tengo que visualizar. La pregunta real es: ¿quién necesito ser? Porque si sigues siendo la misma persona por dentro, aunque hagas cosas nuevas durante algunos días, vas a terminar volviendo a lo mismo. Si tu identidad sigue siendo la de alguien que vive desde la duda, desde el miedo, desde la insuficiencia o desde la necesidad de aprobación, tus decisiones seguirán arrastrando esa energía, aunque por momentos parezca que estás avanzando. Y ese es un gran error de muchísima gente. Cree que cambiar es hacer más, esforzarse más, apurarse más, exigirse más o castigarse más. Pero no, el cambio real empieza cuando cambias el lugar interno desde donde haces las cosas. Porque una persona puede repetir afirmaciones todos los días y seguir sintiéndose pequeña por dentro. Puede leer libros, escuchar audios, hacer cursos y continuar tomando decisiones desde el mismo miedo de siempre. Puede decir que quiere abundancia, pero seguir actuando como alguien que cree que no la merece. Puede decir que quiere amor sano, pero seguir sintiéndose atraída por la intensidad del caos. Puede decir que quiere paz, pero seguir adicta a la urgencia, al drama y a la tensión. Entonces el problema no era la falta de información. El problema era identidad. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo, no el trabajo de fingir que ya eres otra persona, sino el de construir de forma consciente una nueva manera de estar en el mundo. Una manera más coherente, más estable, más clara, más alineada con la vida que deseas crear. Porque tu vida no cambia cuando dices que quieres algo distinto. Tu vida cambia cuando te conviertes en alguien capaz de sostenerlo. Y sostenerlo no significa solo tenerlo un día. Significa poder vivirlo sin sabotearlo, sin romperlo, sin salir corriendo cuando por fin llega algo diferente. Significa poder habitar una nueva realidad sin que tu sistema la sienta como una amenaza. Por eso este tomo es tan importante, porque aquí ya no vamos a hablar solo de por qué repites o por qué no cambias. Aquí vamos a entrar en la parte más decisiva de todo el proceso: cómo construir la identidad que sí puede manifestar y sostener
una nueva realidad. ¿Cómo dejar de funcionar desde la fuerza y empezar a vivir desde el poder? ¿Cómo dejar de moverte por miedo, por culpa, por ansiedad o por desesperación y empezar a tomar decisiones desde un lugar mucho más sólido? Porque sí, las decisiones importan, pero lo que más importa es desde dónde las tomas. Hay gente que toma decisiones buscando salvarse, hay gente que toma decisiones buscando validarse, hay gente que toma decisiones por miedo a quedarse atrás, por ejemplo. Y hay gente que aprende a decidir desde la coherencia. Esa diferencia cambia toda la película. Si decides desde el miedo, incluso una buena oportunidad puede convertirse en una carga. Si decides desde la culpa, incluso un avance puede sentirse vacío. Si decides desde la urgencia, puedes conseguir algo, pero no disfrutarlo ni sostenerlo. En cambio, cuando empiezas a decidir desde una identidad más consciente, ya no vas detrás de la vida como si siempre te faltara algo. Empiezas a caminar desde una certeza distinta, no porque ya tengas todo resuelto, ni mucho menos, sino porque dejas de traicionarte cada vez que la vida te pide crecimiento. Ya no te autosaboteas. Y eso es lo que vamos a trabajar aquí, porque la ley de atracción mal entendida le hizo creer a mucha gente que bastaba con pensar bonito o imaginar resultados. Pero la vida no responde solo a lo que piensas unos minutos al día. La vida responde a lo que sostienes con tu identidad, con tu energía y con tus decisiones repetidas. La vida que tienes hoy es lo que has manifestado en el pasado. Así que si quieres una realidad distinta, la pregunta no es solamente ¿qué quiero manifestar? La pregunta verdadera es ¿quién necesito ser para que eso se vuelva natural en mi vida? Y desde aquí empieza la respuesta. Una de las cosas más importantes que necesitas aprender si de verdad quieres cambiar tu vida es reconocer desde dónde estás viviendo. Porque una cosa es decir que quieres una realidad distinta y otra muy diferente es darte cuenta desde qué lugar interno estás tomando tus decisiones todos los días. Hay personas que hacen mucho, se esfuerzan mucho, se exigen mucho, están todo el tiempo ocupadas, todo el tiempo pensando, corriendo, resolviendo, intentando avanzar, pero aún así sienten que su vida no termina de alinearse. Y cuando miras más de cerca lo que ocurre, descubres que no les falta acción, lo que les falta es poder. Están viviendo desde la fuerza y entender esa diferencia puede cambiarlo todo. Vivir desde la fuerza significa moverte por presión interna. Significa actuar porque sientes que si no haces algo ahora, algo malo va a pasar. Significa tomar decisiones desde la ansiedad, desde la culpa, desde el miedo a quedarse atrás, desde la sensación de insuficiencia o desde la necesidad de demostrar que vales. La fuerza sí puede hacerte avanzar durante un tiempo, puede hacerte producir, puede hacerte trabajar, cumplir, incluso lograr resultados externos. Pero hay un problema, la fuerza desgasta, la fuerza no sostiene, no te da paz. Por eso hay tanta gente que logra cosas y aún así se siente vacía, cansada o desconectada. Y a la larga termina abandonando. Porque una vida construida desde la fuerza puede darte resultados, pero no te da coherencia, no te da plenitud, no te da esa sensación de estar en paz con lo que eres mientras construyes algo grande. En cambio, vivir desde el poder es otra cosa. El poder no nace de la presión, nace de la claridad, no nace de querer demostrar, nace de saber quién eres. No nace de la necesidad, nace de la coherencia. Cuando una persona empieza a vivir desde el poder, sigue actuando, sigue avanzando, sigue tomando decisiones, pero ya no lo hace desde la desesperación, lo hace desde un lugar mucho más estable. Ya no está corriendo detrás de la vida como si siempre le faltara algo. Está construyendo desde una identidad más alineada. Y esa diferencia se siente, se nota en la forma en que hablas, en la forma en que decides,
en cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, en cómo sostienes los procesos cuando no hay aplausos inmediatos. La fuerza y el poder pueden parecer parecidos desde afuera, porque ambos pueden llevarte a actuar, pero por dentro son mundos completamente distintos. La fuerza te hace sacrificarte para sentir que un día merecerás descansar. El poder te enseña a construir sin traicionarte en el proceso. La fuerza te hace creer que si paras, pierdes. El poder te enseña que descansar también puede ser parte del avance. La fuerza te hace vivir pendiente del resultado. El poder te hace comprometerte con quien estás siendo mientras avanzas. Y ahí aparece una pregunta que vale oro. ¿Cómo saber si estás viviendo desde la fuerza o desde el poder? Es más simple de lo que parece. Si hay perturbación constante dentro de ti, si sientes presión, ansiedad, miedo, culpa, urgencia, irritación o simplemente una sensación de que todo depende de que no aflojes nunca, probablemente estás viviendo desde la fuerza. Si vives estresado o estresada, si vives sacrificándote, si vives sintiendo que nunca alcanza, si haces cosas solo porque temes lo que pase si no las haces, eso no es poder, eso es fuerza. El problema es que muchas personas se acostumbraron tanto a vivir así que ya lo consideran normal. Creen que la vida adulta es eso. Creen que crecer duele así. Creen que lograr cosas implica vivir tensos, que para hacer dinero hay que agotarse, que para sostener una relación hay que esforzarse, que para cambiar hay que castigarse. Pero no, eso es lo que aprendieron. No es la única forma de vivir. Y aquí viene una verdad importante. No vas a construir una vida en paz desde una identidad que vive en guerra consigo misma. No vas a manifestar abundancia sostenida si por dentro sigues vibrando en miedo, culpa o sacrificio. No vas a atraer una realidad más ligera si todo el tiempo estás actuando desde una energía pesada. La vida no responde solo a lo que haces, también responde al estado desde el que haces lo que haces. Por eso este paso es tan importante. Antes de querer cambiar nada allá afuera, tienes que aprender a reconocer cuándo tu vida está siendo dirigida por la fuerza y cuándo empiezas a moverte desde el poder. Porque ya esta diferencia define la calidad de todo lo que construyes. Y a partir de aquí ya no se trata solo de querer una vida distinta. Se trata de aprender a reconocer cuándo estás actuando desde una versión vieja de ti y cuándo estás empezando a vivir desde una identidad nueva. Esa conciencia es el principio de todo lo que viene. Ahora que ya puedes reconocer la diferencia entre vivir desde la fuerza y vivir desde el poder, aparece una pregunta clave que casi nadie se hace con honestidad. ¿Qué hago cuando estoy en fuerza? Porque reconocerlo es solo el primer paso. El verdadero cambio empieza cuando sabes qué hacer en el momento exacto en el que sientes que te estás desbordando por dentro. Porque seamos realistas, no vas a estar siempre en paz, no vas a estar siempre claro, no vas a estar siempre alineado. Van a aparecer momentos de miedo, de ansiedad, de enojo, de frustración, de inseguridad. La vida no se vuelve perfecta, pero tú sí puedes aprender a responder de una forma distinta. Y acá es donde entra una de las herramientas más importantes de todo este proceso. Una herramienta que parece simple, pero que, bien aplicada, cambia completamente la forma en que vives. Y se llama dejar ir. Ahora bien, muchas personas entienden mal esto. Creen que dejar ir es resignarse, es no hacer nada, es ignorar lo que sienten o distraerse hasta que pase. Pero no, dejar ir no es escapar. Dejar ir es atravesar. Es tener la capacidad de quedarte con lo que estás sintiendo sin negarlo, sin huir, sin reaccionar desde ese estado. Porque todo lo que no atraviesas lo repites. Todo lo que evitas se queda dentro tuyo y vuelve a aparecer en otro momento, en otra situación.
con otra persona, pero con la misma intensidad. Por eso muchas personas sienten que siempre les pasa lo mismo. Cambian de trabajo, pero el estrés vuelve. Cambian de pareja, pero el conflicto vuelve. Cambian de entorno, pero la sensación interna es la misma. No es casualidad. Es acumulación emocional no resuelta. Entonces, si quieres empezar a vivir desde el poder, necesitas aprender a gestionar lo que pasa dentro tuyo de una manera completamente distinta a cómo lo venías haciendo. Y esto no es teórico, es práctico, muy práctico. Lo primero que tienes que hacer cuando sientes que estás en fuerza es identificar la emoción. Parece básico, pero casi nadie lo hace bien. La mayoría de las personas no sabe exactamente qué está sintiendo, solo saben que se sienten mal. Pero no es lo mismo sentir miedo que sentir culpa. No es lo mismo sentir frustración que sentir vergüenza. No es lo mismo estar cansado que estar desmotivado. Cuando empiezas a ponerle nombre a lo que sientes, empiezas a recuperar poder sobre eso. Entonces te preguntas, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Sin juzgarlo, sin maquillarlo, sin intentar que suene mejor. Lo segundo es permitirte sentir esa emoción en el cuerpo. No hay que analizarla, no hay que pensarla, no hay que explicarla, solo hay que sentirla. Porque las emociones no están en la cabeza, están en el cuerpo. El miedo se siente en el pecho, en el estómago, en la garganta. La culpa aprieta, la ansiedad acelera, la vergüenza encoge. Entonces, en lugar de distraerte o de querer salir rápido de ese estado, haces lo contrario. Te quedas, respiras, observas, sientes, sin intentar cambiarlo de inmediato. Este paso es incómodo, sí, pero es exactamente lo que libera. Porque cuando no te resistes, la emoción empieza a perder fuerza. En cambio, cuando te resistes, cuando te distraes, cuando te niegas a sentir, esa emoción se queda atrapada y sigue creciendo. El tercer paso es no alimentar esa emoción con pensamientos. Y esto es clave, porque cuando sientes miedo, tu mente empieza a generar más pensamientos de miedo. Cuando sientes enojo, tu mente te atrae más motivos para enojarte. Cuando sientes inseguridad, tu mente empieza a recordarte todo lo que podría salir mal. Y ahí es donde muchas personas se pierden, porque creen que lo que piensan es verdad, cuando en realidad no. Es solo una reacción automática del estado emocional en el que están. Entonces, en lugar de engancharte con esos pensamientos, aprendes a observarlos sin identificarte. Es decir, no los peleas, pero tampoco los sigues. Simplemente vuelves a la sensación en el cuerpo. El cuarto paso es permitir que la emoción siga su curso, sin apurarla, sin querer que desaparezca ya mismo. Porque todo lo que aparece, si no lo sostienes con resistencia, termina pasando. Pero necesita espacio, necesita presencia, necesita que dejes de huir. Y acá es donde la mayoría falla, porque quiere resultados rápidos, incluso en lo emocional. Quiere dejar de sentirse mal ya. Quiere controlar lo que siente, pero el control no libera, la presencia sí. Y el quinto paso es actuar desde un lugar distinto una vez que esa intensidad bajó. No desde la reacción, sino desde la coherencia. Tal vez la emoción no desapareció del todo, pero ya no te domina, ya no decide por ti. Y desde ese lugar eliges, actúas, tomas decisiones. Cumples con lo que dijiste que ibas a hacer, porque eso es poder. No es no sentir nada, es no ser controlado por lo que sientes. Este proceso puede parecer simple cuando lo escuchas, pero aplicarlo todos los días cambia completamente tu vida. Porque empiezas a dejar de reaccionar automáticamente. Empiezas a responder con más conciencia. Empiezas a salir del piloto automático emocional que te llevaba siempre a los mismos resultados. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a convertirte en alguien distinto. Alguien que ya no huye de lo que siente. Alguien que ya no se desborda por cualquier situación.
alguien que puede sostenerse incluso cuando las cosas no salen perfectas. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación, porque no estás cambiando solo lo que haces, estás cambiando quién eres cuando la vida se pone incómoda. Y eso es lo que termina cambiando todo. Hay algo que muy pocas personas entienden y que marca una diferencia enorme en los resultados que obtienen en su vida. No todo lo que sientes es el problema. Muchas veces lo que sientes es solo la puerta de entrada a algo mucho más profundo que nunca aprendiste a ver. Por eso no alcanza con decir me siento mal o tengo miedo o estoy desmotivado. Eso es la superficie. Debajo de eso hay niveles. Y si no aprendes a reconocerlos, vas a seguir reaccionando siempre igual aunque intentes cambiar. Porque no es lo mismo vivir desde la vergüenza que vivir desde la culpa. No es lo mismo vivir desde la apatía que vivir desde el miedo. No es lo mismo actuar desde el deseo que desde el poder. Y aunque desde afuera todo parezca parecido, por dentro son estados completamente distintos, que generan decisiones completamente diferentes. Por ejemplo, la vergüenza es uno de los estados más silenciosos y más limitantes. No siempre se muestra de forma evidente. No es alguien diciendo, no valgo nada. Es mucho más sutil. Es esa sensación de achicarse, de no exponerse, de pensar que hay otros mejores, de dudar antes de mostrarse, de postergar lo que ya sabes que podrías hacer. Es esa incomodidad interna que te frena antes de intentarlo. Y si no la detectas, terminas armando una vida donde siempre juegas en pequeño, aunque tengas potencial para mucho más. La culpa, en cambio, aparece cuando sabes que podrías haber actuado distinto, cuando sientes que fallaste, que no cumpliste, que no estuviste a la altura. Pero el problema no es sentir culpa, el problema es quedarte ahí, porque cuando la culpa no se transforma, se convierte en castigo interno. Y desde ese lugar, en lugar de mejorar, te saboteas, te hablas mal, te exiges más de la cuenta o directamente dejas de intentarlo para no volver a sentir lo mismo. Después está la apatía, que es uno de los estados más peligrosos porque parece inofensivo. No hay dolor intenso, no hay crisis grande, pero tampoco hay energía. Es ese no tengo ganas, ese lo hago después, ese ya fue. Y así pasan los días, y después los meses, y después los años. Y cuando te das cuenta, no es que no podías avanzar, es que te acostumbraste a no moverte. El miedo es más evidente, pero igual delimitante. Te hace imaginar escenarios que todavía no pasaron. Te hace dudar de decisiones que podrían cambiar tu vida. Te hace quedarte en lugares conocidos aunque no te hagan bien. Y lo más importante, te hace creer que no estás listo, que no es el momento, que necesitas algo más antes de avanzar. Y así sin darte cuenta vas postergando tu propia vida. Y después está el deseo, que muchas veces se disfraza de motivación, pero en realidad es dependencia. Es creer que necesitas algo externo para sentirte completo. Más dinero, más reconocimiento, más validación, más resultados. Y cuando lo consigues dura poco, porque no era eso lo que te faltaba. Lo que faltaba era estabilidad interna. Todo eso que te estoy mostrando no es para que analices cada emoción como si fuera un ejercicio mental. Es para que empieces a verte con más claridad. Para que cuando algo se active dentro tuyo no reacciones automáticamente, sino que puedas reconocer desde qué nivel estás funcionando. Porque cuando empiezas a ver esto, algo cambia. Ya no te confundes tanto, ya no te crees todo lo que piensas, ya no tomas decisiones desde cualquier estado. Empiezas a tener una distancia distinta con lo que te pasa. Y desde esa distancia aparece algo que antes no estaba: elección. Y acá viene lo más importante. No necesitas eliminar estos estados. No necesitas dejar de sentir miedo, culpa o inseguridad para avanzar. Necesitas dejar de actuar dominado por ellos. Esa es la diferencia. Porque una persona puede sentir miedo y avanzar igual.
puede sentir incomodidad y sostener el proceso. Puede tener dudas y aún así elegir distinto. Y eso es lo que construye una nueva identidad. Pero hay algo más, y esto es lo que la mayoría no ve. No todos los estados internos pesan lo mismo en tu vida. Algunos te frenan, otros te mantienen estancado y otros directamente te hacen retroceder sin que te des cuenta. Y ahora vamos a meternos en algo mucho más fuerte. Cómo estos estados no solo afectan lo que haces, sino el tipo de realidad que eres capaz de sostener. Porque una cosa es lograr algo y otra muy distinta es poder mantenerlo sin volver atrás. Hay algo que empieza a volverse evidente cuando integras todo esto, y es que tu problema nunca fue solo lo que te pasaba afuera, sino cómo estabas parado frente a eso. Y esto no es teoría, se ve todos los días en situaciones muy concretas, muy reales, muy cotidianas. Piensa en alguien que quiere mejorar su economía. Empieza motivado, se supone que quiere generar ingresos y se lo propone. Incluso aprende herramientas, ideas, estrategias. Pero a los pocos días se frena, procrastina, duda, se distrae, abandona. Y desde afuera parece falta de disciplina. Pero si miras más profundo, lo que hay es miedo. Miedo a no lograrlo, miedo a exponerse, miedo a fracasar y confirmar lo que en el fondo cree de sí mismo. Entonces no es que no sabe qué hacer, es que no puede sostener quién tendría que ser para hacerlo. Ahora piensa en alguien que quiere una relación sana. Dice que quiere algo estable, tranquilo, sin drama, pero cuando aparece alguien así, pierde el interés o se siente raro. En cambio, cuando aparece alguien intenso, inestable o difícil, se engancha y después sufre y se pregunta por qué siempre le pasa lo mismo. Pero en realidad no es casualidad, es coherencia interna. Está eligiendo desde un patrón emocional que le resulta familiar, no desde lo que dice que quiere. O piensa en algo más simple, alguien que quiere empezar a cuidarse, hacer ejercicio, sentirse mejor con su cuerpo. Tiene el tiempo, tiene la posibilidad, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo sostiene. Un día sí, 3 no. Y no es porque no pueda, es porque hay una identidad que todavía no está alineada con ese hábito. Entonces cada intento se siente forzado, incómodo, como si estuviera intentando ser alguien que no es. Esto pasa todo el tiempo y lo que une todos estos ejemplos es lo mismo. No es falta de capacidad, todos pueden hacerlo. No es falta de oportunidades, es falta de coherencia entre lo que deseas y quién estás siendo ahora mismo. Por eso muchas veces ves personas que logran cosas rápido y después las pierden. Ganan dinero y lo pierden. Consiguen una buena relación y la arruinan. Empiezan un proyecto y lo abandonan. No porque no lo merezcan, sino porque no lo pueden sostener. Y aquí hay algo que puede incomodar, pero también puede liberarte. La vida no te da lo que quieres de forma sostenida si tu identidad no está preparada para eso. Puede darte un adelanto, puede darte una oportunidad, un resultado momentáneo, pero si no hay coherencia interna, todo esto se cae. Por eso hay gente que dice, yo ya lo intenté y no funcionó. Pero en realidad no es que no funcionó, es que no pudo sostenerlo. Y cuando entiendes esto, cambia completamente la forma en la que te ves. Porque ya no se trata de intentarlo una vez más con más fuerza, con más precisión o con más exigencia. Se trata de construir una base interna distinta. Ahora bien, hay algo todavía más profundo que empieza a aparecer cuando avanzas en este camino. Porque no solo empiezas a saber por qué no sostienes lo que deseas, también empiezas a preguntarte algo más grande. ¿Por qué estoy eligiendo lo que estoy eligiendo? ¿Por qué me estoy moviendo en esta dirección y no en otra? ¿Por qué hay cosas que me llaman la atención y otras que no? ¿Por qué hay personas que sienten que tienen un rumbo claro y otras que viven como apagadas, sin dirección, resolviendo el día a día, pero sin sentir que van hacia algo que realmente les importe? Y esta pregunta no es menor porque una cosa es cambiar tu vida
Y otra muy distinta es empezar a sentir que lo que haces tiene sentido para ti. Hay personas que logran estabilidad, que ordenan su vida, que incluso mejoran su situación, pero algo adentro sigue sintiéndose vacío, como si estuvieran viviendo en automático, cumpliendo, avanzando, pero sin una conexión real con lo que hacen. Y esto no se resuelve solo con disciplina, ni con hábitos, ni con mentalidad. Eso abre otra puerta, una puerta que tiene que ver con algo más profundo que simplemente lograr resultados. Tiene que ver con empezar a preguntarte, ¿para qué? Y cuando esa pregunta aparece, de verdad, ya no alcanza con hacer más ni con mejorar un poco tu realidad actual. Empieza a surgir la necesidad de entender hacia dónde estás yendo y por qué. No hace falta que tengas una respuesta ahora, de hecho, muchas veces ni siquiera aparece de golpe. Pero cuando empiezas a ordenar tu identidad, cuando dejas de vivir en piloto automático, cuando empiezas a tomar decisiones más conscientes, esa inquietud aparece sola. Y no es un problema, es el comienzo de algo mucho más grande. Hay un momento en el que todo esto deja de ser teoría y se vuelve incómodo, porque ya no puedes mirar para otro lado, ya no puedes decir no sé qué me pasa o no entiendo por qué no avanzo. Empiezas a darte cuenta que muchas de las decisiones que tomas no tienen que ver con lo que quieres, sino con lo que te resulta familiar. Y eso cambia completamente el juego, porque lo familiar no siempre es lo que te hace bien. Muchas veces es simplemente lo que conoces, lo que tu sistema ya aprendió a sostener, aunque no te guste, aunque te desgaste, aunque no te lleve a ningún lado. Y ahí es donde la mayoría de las personas queda atrapada, no en la falta de oportunidades, sino en la repetición de lo conocido. Por ejemplo, hay personas que cada vez que empiezan a avanzar en algo importante generan un conflicto innecesario. Discuten, se desenfocan, se sobrecargan de cosas, se meten en problemas que no tenían. Y desde afuera parece mala suerte o casualidad, pero no lo es. Es una forma inconsciente de volver a un estado que ya conocen manejar. O personas que, cuando todo empieza a ir bien, sienten una incomodidad difícil de explicar, como si algo no terminara de encajar. Y entonces bajan el ritmo, se distraen, pierden consistencia, no porque no quieran avanzar, sino porque no están acostumbradas a sostener ese nivel. También pasa con algo muy simple, el tiempo libre. Hay gente que cuando tiene un momento de calma no sabe qué hacer con eso. Se llena de ruido, prende el celular, busca algo que la distraiga, porque quedarse en silencio consigo misma le resulta incómodo. Y esa incomodidad no es casual, es falta de conexión interna. Todo esto tiene una raíz en común. No es lo que haces, es lo que toleras, es lo que tu sistema considera normal. Si para ti es normal vivir con estrés, cuando aparece la calma te resulta rara. Si para ti es normal dudar de ti, cuando aparece una oportunidad clara, la cuestionas. Si para ti es normal postergar, cuando tienes claridad, no la sostienes. Entonces el trabajo real no es solo hacer cosas distintas, es ampliar lo que eres capaz de sostener sin volver atrás. Y esto es clave, porque muchas personas intentan cambiar su vida sin cambiar su tolerancia interna. Quieren resultados nuevos, pero siguen reaccionando igual frente a la incomodidad. Y la incomodidad es parte del proceso, siempre. No existe crecimiento sin incomodidad, pero no toda incomodidad es una señal de que algo está mal. Muchas veces es exactamente lo contrario. Es la señal de que estás saliendo de lo conocido. El problema es que si no entiendes esto, cada vez que te sientas incómodo vas a pensar que te estás equivocando y vas a volver a lo de siempre. Por eso hay algo que tienes que empezar a observar con mucha honestidad. ¿Qué tipo de vida eres capaz de sostener hoy sin sabotearla? No la que te gustaría, no la que dices que quieres, la que realmente puedes mantener sin romperla. Porque ahí está tu punto real. Y desde ahí es donde se construye todo. A partir de ese punto hay una decisión que lo cambia todo. Dejar de esperar a sentirte listo para empezar a sostener algo distinto, porque nunca te vas a sentir completamente listo, nunca vas a tener la certeza absoluta, nunca va a desaparecer del todo la duda, el miedo o la incomodidad. Lo que sí puedes hacer es empezar a actuar desde un lugar diferente,
incluso con todo eso presente. Y ahí es donde empieza a construirse una identidad nueva. No cuando todo está perfecto, no cuando ya no sientes nada incómodo, sino cuando eliges sostenerte distinto en medio del proceso. Y cuando haces eso varias veces algo cambia. Empiezas a confiar más en ti, empiezas a necesitar menos validación, empiezas a depender menos de cómo te sientes en el momento. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a convertirte en alguien que antes no eras. Alguien que puede sostener más, alguien que puede avanzar sin romper lo que construye, alguien que deja de reaccionar todo el tiempo y empieza a elegir. Y desde ese lugar la vida deja de ser algo que te pasa y empieza a ser algo que empiezas a construir con intención. Y ahí es donde todo empieza a ordenarse de una forma distinta, no perfecta, pero sí mucho más coherente. Hay algo que termina de cerrar todo este proceso, algo que es simple de entender, pero que cambia completamente la forma en que empiezas a moverte en tu vida. No se trata solo de dejar de repetir lo que venías haciendo, se trata de empezar a convertirte de forma consciente en la persona que ya vive la vida que tú quieres. Porque mientras sigas siendo la misma persona, en hábitos, decisiones, en forma de pensar, en forma de reaccionar, vas a seguir atrayendo los mismos resultados. No porque la vida te castigue, sino porque hay coherencia. Tu realidad hoy es coherente con quién estás siendo. Y esto no es algo místico, es algo práctico. Si hoy alguien tiene la estabilidad económica, no es solo por lo que hace un día, es por cómo vive, cómo piensa el dinero, cómo toma decisiones, cómo gestiona su tiempo, en qué enfoca su energía, qué hábitos sostiene aunque no tenga ganas. Si alguien tiene una vida emocional más equilibrada, no es porque nunca le pase nada, es porque tiene otra forma de responder a lo que le pasa. No reacciona igual, no se engancha igual, no se queda igual de tiempo en lo mismo. Si alguien tiene claridad en su rumbo, no es porque nació con eso, es porque tomó decisiones distintas durante mucho tiempo, incluso cuando no tenía todas las respuestas. Entonces acá aparece un cambio muy importante, dejar de preguntarte solamente ¿qué tengo que hacer? Y empezar a preguntarte ¿cómo viviría la persona que ya tiene esto resuelto? ¿Cómo piensa? ¿Cómo decide? ¿A qué le dice que no? ¿En qué usa su tiempo? ¿Cómo se comporta cuando nadie lo ve? Y esto no es copiar desde la comparación o desde sentirte menos, es observar desde la conciencia. Porque si hay personas que ya lograron lo que tú quieres, significa que hay una forma de vivir que lo sostiene. Y si tú empiezas a acercarte a esa forma de vivir, tu realidad empieza a cambiar. Pero no es de un día para el otro, no es de forma mágica, pero sí de forma inevitable, porque dejas de actuar como la versión que estaba repitiendo siempre lo mismo y empiezas a actuar como alguien que está construyendo algo distinto. Y al principio se siente raro, se siente incómodo y hasta incluso forzado, porque no es lo que conoces, pero justamente ahí está el cambio. No puedes crear una vida nueva desde una forma de vivir vieja. No puedes esperar resultados distintos si sigues reaccionando igual, pensando igual, eligiendo igual. En algún punto tienes que empezar a moverte distinto, aunque no te salga perfecto, aunque no te sientas completamente listo. Y con el tiempo eso deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu nueva normalidad. Y ahí es donde todo se acomoda, porque ya no estás intentando cambiar tu vida desde afuera. Estás cambiando la base desde donde la construyes. Y cuando eso cambia, lo demás empieza a seguirlo. Tal vez no de golpe, tal vez no como lo esperabas, pero sí de una forma mucho más sólida, porque esta vez no es un intento más, es un cambio en quién estás siendo. Y cuando cambias eso, cambia todo. Hay algo que suele pasar cuando empiezas a crecer de verdad y no se habla tanto de esto, porque no es tan cómodo como decir todo va a fluir. En algún punto te das cuenta de que no puedes seguir siendo la misma persona y esperar una vida distinta, no a nivel superficial, no en lo que muestras, sino en lo más cotidiano, en cómo piensas cuando nadie te ve, en cómo decides cuando nadie te guía, en cómo actúas cuando no tienes ganas.
Y esto no es teoría, lo ves en personas que lograron cosas muy grandes. Por ejemplo, hay historias conocidas de personas que lograron muchísimo dinero, pero muy jóvenes, y aún así se sintieron completamente vacías. Gente que construyó empresas, que alcanzó niveles económicos altísimos, que desde afuera parecía que lo tenían todo resuelto. Pero cuando frenaron, cuando dejaron de correr, se encontraron con algo incómodo. No sabían quiénes eran sin todo eso, porque habían construido resultados, pero no una identidad sólida que los sostuviera. Y eso pasa más de lo que parece. También hay deportistas de alto rendimiento que llegan a la cima, ganan títulos, logran reconocimiento mundial y después caen en crisis profundas. No porque el éxito esté mal, sino porque su identidad estaba tan ligada al resultado que cuando ese resultado cambia, todo se desordena. Lo mismo con artistas que llegan a niveles de fama enormes, pero no pueden sostenerlo. Cambian sus hábitos, pierden disciplina, entran en excesos, se desconectan. Y desde afuera se ve como que lo arruinaron todo, pero en realidad nunca tuvieron una forma de vivir que sostuviera ese nivel. Entonces el punto no es solo llegar, es quién eres cuando llegas. Porque si no construyes eso, lo que logres puede ser inestable. Y esto también se ve en lo cotidiano, en cosas mucho más simples. Personas que consiguen un buen trabajo, pero no pueden sostener la responsabilidad. Personas que mejoran su economía, pero vuelven a desordenarse. Personas que encuentran una buena relación, pero no saben sostener la estabilidad. No es falta de oportunidades, es falta de estructura interna. Por eso hay algo que empieza a ser clave en este punto del camino. Dejar de mirar solo el resultado y empezar a mirar el estilo de vida que hay detrás de ese resultado. Porque nadie llega a un lugar distinto viviendo igual que antes. Si tú observas a alguien que tiene claridad, no es casualidad. Si observas a alguien que tiene estabilidad, no es casualidad. Si observas a alguien que sostiene lo que construye, tampoco es casualidad. Hay hábitos, hay decisiones, hay límites, hay formas de pensar que se repiten todos los días. Y eso es lo que tienes que empezar a mirar. No desde la comparación, sino desde la curiosidad. Porque si tú quieres resultados distintos, necesitas empezar a acercarte a esa forma de vivir. No copiando todo, pero sí entendiendo qué cosas hacen diferente. Por ejemplo, hay personas que aunque tengan días difíciles, no abandonan lo importante, no negocian con todo, no se dejan llevar por cualquier estado emocional, simplemente siguen, aunque no sea perfecto. O personas que cuidan mucho en qué ponen su atención. No consumen cualquier cosa, no se rodean de cualquier ambiente, no normalizan cualquier conversación. O personas que toman decisiones incómodas a corto plazo, pero que saben que eso construye algo más sólido a largo plazo. Y eso es lo que genera la diferencia. No es una acción puntual, es una forma de vivir. Entonces acá aparece un cambio muy concreto. Dejar de preguntarte solamente qué tengo que hacer y empezar a preguntarte cómo vive la persona que ya tiene lo que quiero. Y empezar a acercarte a eso, aunque sea de a poco. Porque si sigues viviendo exactamente igual que ahora, con los mismos hábitos, con la misma forma de pensar, con las mismas decisiones, tu vida va a seguir siendo coherente con eso. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás repitiendo lo mismo. Y cambiar eso no es inmediato, no es cómodo, no es perfecto, pero es posible. Y empieza en lo más simple, en pequeñas decisiones diarias que van construyendo algo distinto. Porque al final del día tu vida no es lo que deseas, tu vida es lo que repites. Y cuando empiezas a repetir algo distinto, aunque sea pequeño, empieza a cambiar todo. Tal vez no de golpe, tal vez no como esperabas, pero sí de una forma mucho más real, porque esta vez no estás intentando cambiar resultados, estás cambiando la base desde donde esos resultados se crean. Y cuando eso cambia tu realidad, inevitablemente empieza a acompañar. Hemos llegado al final de esta serie de 4 tomos de La Ley del Espejo y hemos aprendido tanto que estoy segura que ya no eres la misma persona. Mi deseo es haberte ayudado a comprenderte para superarte y que crezcas de ahora en adelante desde otra perspectiva,
que te des el permiso de analizarte para cambiar internamente, porque ya sabes que es la única forma de lograr cosas buenas en la vida y hasta usar la ley de la atracción a nuestro favor, elevando la vibración desde la cual nos relacionamos con el mundo y atrayendo en consecuencia absolutamente todo lo que deseamos, ya que como dice uno de mis mentores favoritos, vibraciones similares vibran juntas y se atraen. Así que de ahora en adelante ocúpate de elevarte tanto que nadie pueda apagarte. Ya tienes la fórmula, ya sabes cómo. Si esta serie te ayudó, te invito a que te suscribas y sigas escuchando estos audiolibros que te permitirán cambiar tu vida por completo, mejorar tus relaciones, tus hábitos y tu crecimiento personal.